como era antes, que eran algunos en particular que siempre hacían eso, ahora podés ver cantidades. Sí, incluso puedo decir algo mucho peor, no vendiendo solamente su ropa, sino sus herramientas de trabajo. Ah, eso sí. Ya cuando uno vende sus herramientas de trabajo está entregado, sí. Ya no tiene visión del más allá del momento. Ahí, Roberto, hay que contar un poco tu lado B, que es más allá de emprendedor. Vos trabajás mucho en lo que tiene que ver con el tema social. ¿Desde hace cuánto tiempo? Y del año 2017 de forma periódica, voy por lo menos. Bueno, con lo cual tenés el termómetro también de lo que pasa en la economía esto real. lo he visto ahí en La Matanza mismo. Hay una feria enorme frente, creo que es al McDonald's, y es tremendo lo que ves. Y otra cosa que no menciona Toti, que creo que es incluso hasta más complejo, más peligroso y que tenemos que empezar a prestar atención, es el tema del narcotráfico. Eso el consumo de drogas está en picos históricos que tenemos que empezar a prestar atención porque está totalmente enquistado en la cuestión cultural. O sea, no es un tema de adicción sí o no, sino es cómo estirpamos este quiste que tiene la sociedad de la necesidad del consumo, porque cuando uno ya está entregado a que no importa más allá de este mismo día y que mañana por ahí no tenés ni para comer, imagínate que tu única necesidad es tratar de pasarlo lo mejor posible. Bueno, ahí Toti, hago un hincapié en esto porque los especialistas en narcotráfico lo que dicen es que arranca como está planteando Roberto, pero por otro lado después empieza a hacerse ese tipo de carteles afines que le solucionan los problemas a la gente que no tiene solución. Mira, en esta misma mesa hace algunas semanas atrás, hablaba Fidanza sobre el por qué la gente no se levantaba con esta situación desesperada que está. Porque el puntero ya no ejerce la autoridad que antes tenía, que era un poco el que movía a la gente. Y entonces él tenía el dilema si no eran los punteros del narcotráfico los que contenían. Con lo cual, tomando que venía evidentemente de alguien que está estudiando eso de lo que nosotros vemos como una cuestión cotidiana, a mí me dio terror porque el costo en vidas y todas esas cosas que puede ser que eso ya esté penetrado, eso se ve. Por ejemplo, en los nuevos asentamientos, en general antes lo armaba el puntero, el que hacía, delineaba los terrenos, qué sé yo, ahora son conocidos narcos que controlan, venden el terreno a la gente. Un terreno lo venden a 30 lucas, que es la manera en que tienen también de financiarse las barras bravas y todo. Ha cambiado, la crisis ha cambiado las relaciones sociales. Vos ves muchos barrios en la provincia, La Matanza está lleno, donde el que gobierna el barrio es el puntero, es el narco, que además recibe los planes sociales porque los administra y les paga con drogas. Y hasta las 6 de la tarde no ves un solo hombre en el barrio. Ves chicos jugando, ves mujeres, chicos llenos de tierra, descalzos, y los hombres empiezan a despertar a partir de las 6, 7 de la tarde. Y ahí no hay digamos, ningún tipo de ayuda también de seguridad, la seguridad no aparece. No, el tema más tremendo después de la cuestión de la inflación en esos lugares es la inseguridad. Qué sé yo, es permanente los afanos, las motos. Vos en el barrio ahora escuchás una moto y viste, te causa terror. Es que no hay seguridad. No hay. Ahí te hago hincapié en esto. Cuando uno tiene el poder de voto, ¿no? Como tenemos todos en las elecciones, y uno va a la historia, ¿no? Decís, por ejemplo, en tu caso, La Matanza. ¿Hace cuánto tiempo gobierna el mismo partido? Y desde la vuelta a la democracia, 38 años. 38 años. Y vos decís, la situación empeora, hay necesidades. ¿Por qué crees que se da el tema de mantener pese a todo? Bueno, antes había un sistema electoral de control absoluto y de un trabajo territorial muy profundo, es decir, estaban en los barrios, los punteros jugaban un rol de intermediación entre el Estado y las necesidades de la gente. Eso es lo que se ha quebrado hoy. En La Matanza, en las últimas elecciones, Espinosa perdió 200.000 votos. No vinieron todos para nosotros porque nosotros recién ahora estamos teniendo una propuesta territorial, porque ahí en esos lugares muchas veces no llegan estos programas políticos, digamos, ¿no? Ahí tenés que estar día a día y disputar cuerpo a cuerpo, digamos, ¿no? Lo bueno que está pasando es, hace unas semanas atrás estuvimos con Horacio Rodríguez Larreta en La Ferrere, y nosotros decimos del otro lado, porque es del otro lado de la vía, para el lado del río Matanza, y vos sabés que a mí me sorprendió, pudo caminar 5 o 6 cuadras tranquilamente, la gente quería sacarse fotos, se había perdido el miedo de
lo que podían decir si se sacaba los votos. Hay una búsqueda y yo creo que es muy importante que nosotros estemos atentos. ¿Qué va a pasar en las próximas elecciones? Pero para eso tenemos que profundizar nuestra tarea territorial. Por eso ha sido muy importante esta reunión que hubo en La Matanza para todo el país y la decisión que tiene Juntos por el Cambio de profundizar el trabajo territorial. Ahí, Silvia, no se puede ganar elecciones si no haces trabajo territorial en estos lugares. ¿Nuestro Congreso está preparado para luchar contra el narcotráfico? Porque digo, uno lo ve en la ficción, lo lees lo que ocurre en Rosario y todas las realidades que plantean desde los distintos espectros políticos, pero ves que avanza y avanza, silencioso. Sí, yo te diría que no es justamente el Congreso el lugar donde estén faltando leyes, digo, para que se avanzara con el tráfico. El tema es la justicia. Claramente la justicia tiene problemas serios para encarar la cuestión del narcotráfico. Y no lo digo yo, lo dijo la Corte Suprema, que trasladó a todos los jueces, a todos los actores del Poder Judicial a Rosario y dijo, tenemos que empezar a trabajar de otra manera para darle una respuesta a este tema. Y el Poder Ejecutivo. Y ahí sí hay una decisión política de este gobierno de no combatir el narcotráfico. Una decisión de abandonar todo lo que muy bien hizo el gobierno de Juntos por el Cambio, que creo que de las cosas que más podemos destacar de nuestra gestión, además de una política exterior, digamos, muy clara, un lugar donde queríamos llevar a la Argentina en el mundo, fue la lucha contra el narcotráfico. De eso no hay duda. Se invirtió en tecnología, se invirtió en procedimientos, se cambiaron leyes. Pero ahí se rompe de un gobierno a otro. También si no continúa... Pero vos fíjate que leí ayer o hoy, que una jueza federal, la jueza Servini de Cubría, denunció al ministro de Justicia, yo no sé cómo esto no es, digamos, tapa de todos los diarios, denunció al ministro de Justicia por complicidad con el narcotráfico que opera en la cárcel de Devoto, a él y a la titular del sistema penitenciario federal. Entonces eso es muy grave. En Rosario, ¿qué es lo que dicen? Digamos, toda la política de Rosario, que es en las cárceles, desde las cárceles donde se manejan los cárteles de droga. Entonces, nosotros tenemos una justicia que no está dando respuestas, pero sobre todo un poder ejecutivo que ha decidido abandonar la lucha contra el narcotráfico en la Argentina. Ahí la cuestión de la gente, cuando hablamos de preocupaciones, dicen que de acuerdo al nivel socioeconómico es mayor la preocupación por lo vulnerables que son determinados segmentos poblacionales. ¿Vos crees que esto va a cambiar también en materia de elección, que va a ser un tema que va a primar de cara al año próximo? Bueno, en el 2015 este problema ya estaba y una de nuestras consignas era la lucha contra el narcotráfico. Y como dice Silvia, cumplimos con esa consigna, retrocedió el narcotráfico, ahora avanzó. Lo que explicaba recién Silvia de las cárceles, la titular del servicio penitenciario Garrigó de Rebori, que es una militante kirchnerista, que era jueza, en fin, desmantelaron el organismo de inteligencia que se ocupaba en las cárceles de fijarse que los presos, que en general, o por lo menos los presos de cierta complejidad, están detenidos por narcotráfico, no puedan desde ahí dirigir el narcotráfico. El organismo del servicio penitenciario, o sea, el Ministerio de Seguridad, y hay que decirlo, y no es una chicana para el kirchnerismo, el ministro de Seguridad es Aníbal Fernández. Digo, es un dato. Ahora, por algo no se combate el narcotráfico. Con bajo perfil, pero las mañas y los delitos son los mismos. Entonces, ¿por qué lo va a ser un... Bueno, lo elige porque controla en un momento en que hay mucha tensión, que hay mucha desintegración social, puede controlar la calle, puede controlar a ciertos grupos. Y prefirieron un estilo de funcionario que tiene una pata de un lado del Estado y otra pata del lado del delito para poder controlar algo que se puede desmadrar y que puede ocasionar muchas veces un estallido social. Ahora vamos a ir a Juan Mansur con declaraciones y te voy a preguntar, Iván, respecto del jefe de gabinete. ¿Cómo juega Aníbal, Pablo? ¿Cómo está jugando Aníbal Fernández hoy en el gobierno nacional? ¿Es albertista, cristinista? ¿Dónde está? Hoy Aníbal Fernández es absolutamente albertista y no solo eso, José, es uno de los grandes sostenes que tiene Alberto Fernández. Cuando Alberto Fernández necesita oxígeno, bueno, va a requerirlo a Aníbal Fernández en un caso, y en otro caso a Martín Guzmán, en menor medida a Matías Culfas, que vamos a ver si soporta esta embestida por parte de Cristina Kirchner. Aníbal Fernández tiene una particularidad y es que da todas las peleas casi cara a cara, y eso no abundan funcionarios así en el gobierno nacional, más allá de todo lo que ustedes mencionaron, es otro de los motivos por los cuales, bueno, Alberto Fernández se siente tan cómodo. Sí, igual el tema no es tanto dar la pelea cara a cara acá, sino darla en la calle con la inseguridad y el narcotráfico. Digo, veamos lo que decía Aníbal Fernández y vamos a Iván. Mirá.
Se corrió de la gestión, en eso, la gestión formamos todos, llegamos todos con la misma objetivo. ¿No? ¿Por qué se corrió de la gestión? Perdón, déjame terminar. Se corrió de la gestión. No tiene ningún sentido que nosotros, quienes llegamos con un objetivo puesto de manifiesto, lo corramos para no seguir avanzando con ese tema. Yo insisto que el método no puede ser la interna, el método, que es lo que pasó, esa hora y media hablando de la interna, no hablamos en ese método de las cosas más fuertes que nos pueden estar pasando o que nos pueden interesar, que tiene que ser el aporte de una definición de métodos, acciones concretas y constructivas que nos tuvieron, y no hablamos de la oposición. Y no hablamos de la oposición, hablamos del oficialismo, hoy todo está todo confundido. Cuando hablamos de lo que importa a la gente, que es los precios, ¿no? Veía datos de algunas consultoras que hablan que ya los alimentos en este mes que estamos transcurriendo están por encima del 5%. ¿Se puede revertir esto? Se puede revertir, pero yo creo, digamos, sí, digo, con todo respeto, José, la preocupación es clara. Hablar del tema de los alimentos es un tema clave para el bolsillo de la gente, digo, pero también nos quedamos con el último rato de la película, porque ahí puede entrar el argumento oficial que dice, bueno, hay una crisis internacional, los commodities están subiendo, la guerra, todas esas cosas obviamente afectan, no podemos negarlo, pero son los últimos 5 minutos de la película. Entonces déjame que te haga la película más larga. En el año 2013, la producción argentina encuentra un pico. Después caemos en 2014. Otro pico en 2015, un poquito por encima. Después volvemos a caer. En 2017, último pico, el pico más alto, pero que estaba muy apenas por encima del resto. O sea, la economía argentina está estancada, después cae en 2020 y venimos estancados. Sumale a eso que la población crece. Entonces vos hoy, a marzo de 2022, tenés el PBI per cápita, o sea, la producción, la torta dividida a la gente que se la tiene que comer, 10% por debajo de 2013. Entonces, ese problema es el que después explica que el salario no alcance. No hay plata, no hay producción para redistribuir. Entonces, el resultado de eso es un salario que cae en términos reales y de hecho, cuando vos ves el salario en términos reales, viene cayendo sistemáticamente por los últimos años. Bueno, el foco desde hace tiempo está en cómo sacar más de la misma torta en lugar de generar una fábrica, ¿no? Por eso cuando el presidente y demás hablan sobre la distribución, no, digamos, acá hay que hablar del crecimiento, porque ¿qué vas a distribuir? ¿Qué vas a distribuir si cada vez hay menos? Producto de políticas erradas hace mucho tiempo, cada vez hay menos. Si cada vez hay menos, podés distribuir todo lo que quieras, pero cada vez vas a tener menos para darle a la gente, ¿no? Digamos. Entonces, bueno, ahí está el problema principal. A partir de esto te llevo a la TV, Roberto, que estuviste ahí con Brancatelli. Veamos lo que se viralizó y charlamos un poco de esta situación. Mirá. ¿Ponés las manos en el fuego de que Cristina no es corrupta? Uy. Yo no pongo las manos en el fuego por nadie, solamente por mí mismo. Igual creo que Cristina no es corrupta y que ha existido una persecución feroz contra ella. Bien. Arrancamos liviano. Sí, yo tenía otra pregunta más tranquila, me tiró. Bueno, Branca. Pollo, no dudo de tu amor por Carolina, creo que es genuino, pero quiero preguntarte si has aprovechado ser el marido de Pampita para algún tipo de uso y si crees que hoy serías legislador porteño si no fuese el marido de Pampita. Es una pregunta justa. Vengo trabajando hace muchos años. Desde el año 2017 trabajo en los barrios, tengo mucho compromiso de dedicación, pero es verdad que Caro me proyectó a un mundo que por ahí me hubiera costado mucho más llegar. Lo que sí prometo hacer es administrarlo con mucha responsabilidad. Un abrazo al querido Andy. Cuando preguntás directo ahí al hueso con el tema de Cristina, ¿cuál es tu opinión respecto de hoy de la vicepresidenta de la Nación? Creo que nos metió la peor tipo de corrupción que puede tener una sociedad, que es desnaturalizó la razón por la cual están las instituciones, ¿no? Las usó para hacer política, las llenó de militantes, las usó para robar y hoy tenemos un problema estructural brutal, porque por más que vengamos con muy buenas intenciones, si no acelerás a fondo no lo vas a poder resolver, porque tenés metido adentro el problema. Y cuando dicen y hablan de la casta, de la política, y tienen razón, tenemos un problema
que las instituciones que tienen que estar dispuestas y al servicio de los ciudadanos están dispuestas y al servicio de la política. Entonces es muy difícil. Y además en este tema de las coaliciones se da otra complejidad, que es que como se reparten después los ministerios y cada uno tiene planes y ideas diferentes, cada uno después lo usa también para lucrar para sí mismo o para sus líderes. Entonces están todos en permanente campaña política y hace que sea muy difícil porque nadie gobierna para la gente. Entonces cuando de repente aparece un Totti en los barrios, es donde hay que empezar a prestar atención. Lo que hace Totti hay que replicar. Nosotros en un momento trabajamos con Totti en un manual. ¿Cuál era la fantasía que teníamos? ¿Cómo hacemos para que nosotros tengamos en cada barrio, de los 5.000 barrios que tenemos en Argentina, asentamientos que tenemos en Argentina, un Totti Flores? Dice, nosotros no lo vamos a poder hacer, no en los tiempos de los años de vida. Entonces armemos un manual de cómo se debería hacer. ¿Qué es lo que tiene de fantástico esto? Trabaja como hay que trabajar la educación, un mano a mano. Vos tenés un problema, una adicción al Paco, te voy a poner un taller donde te voy a dar incentivos para que trabajes, te voy a pagar y te voy a poner al lado tuyo un tipo que haya tenido las mismas dificultades que vos a que trabaje a tu par y te enseñe que se puede salir. Vos sos una mujer que ha sufrido violencia de género, te voy a poner al lado de una persona que no fue una mujer que haya sufrido violencia de género y te va a enseñar a trabajar para que veas que hay otras realidades y que lo que vos vivís todos los días no es natural. Bueno, y así... Y así ir resolviendo las distintas cuestiones de la gente. Bueno, hay que comprometerse de fondo donde están los problemas. Nosotros tenemos un problema en la política, acá tenemos 2 diputados nacionales que lo podrán contar con mucha más experiencia, yo estoy hace 2 meses nada más, pero yo ya noto que tenemos un problema metido grave. No solucionamos los temas de fondo en los barrios como hay que hacerlo, no solucionamos los temas de fondo en la política como tenemos que hacerlo. Totti, hablando de esto, veo en el último tiempo y con la posibilidad de entrevistar de distintos espacios políticos, pero varios de los que entrevisto juntos que me dicen, bueno, lo próximo tiene que ser más duro, hay que ir